a grabar. Y bien, bueno, entonces en nuestra primera sesión, lo que quiero es desarrollar primero, ubicar un poco el texto de Kant en su contexto. Hay varios contextos. Primero, el contexto que se encuentra en el siglo XVIII en la filosofía de la Ilustración. Después, el contexto dentro de las mismas obras de Kant. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí tenemos también la presencia de Ronald Reyes, quien también es miembro del GIBS. Y también que, Ronald, me puedes interrumpir en cualquier momento para colocar aclaraciones y cosas sobre el contexto, sobre ambos contextos, el contexto general, el contexto más dentro del pensamiento de Kant. Primero, ubiquemos a Kant dentro de su contexto, el contexto filosófico. Digamos, como ustedes saben, Kant nace en Königsberg en 1724. Königsberg era la capital del Imperio Prusiano de Oriente. Y el Imperio Prusiano es lo que hoy en día, claro, ahora Königsberg es Kaliningrad, eso queda en la frontera entre Rusia y Polonia, pero el Imperio Prusiano representaba o formaba parte de lo que hoy en día podríamos llamar el gran territorio germano. Kant, digamos, era de lengua germana, y en el contexto filosófico del siglo XVIII en el que Kant se forma y desarrolla su pensamiento, se encuentra en primer lugar el paso de la primera modernidad a la madurez de la modernidad que sería la Ilustración. Esa primera modernidad está marcada por, ¿cómo se llama? Por figuras como Descartes, Hobbes, también, ¿cómo se llama? Leibniz, Spinoza, y en el mundo anglosajón destacan varios, especialmente Berkeley, y destaca sin duda John Locke. Siglo XVII, ¿ok? De acuerdo a un texto de, ¿cómo se llama?, de Félix Duque, que es un autor mexicano interesante, que ha sacado un libro que se llama La Ilustración, o la Era de la Crítica, mejor dicho. Félix Duque, voy a escribir su nombre aquí. La diferencia entre la primera ilustración y la primera modernidad y la segunda, la ilustración y el siglo XVII, la diferencia entre el siglo XVII y el siglo XVIII consiste en lo siguiente. Digamos, el siglo XVII es todavía un siglo como más barroco, más lleno de complejidades y de, ¿cómo se llama?, y de argumentaciones que se van articulando. No hay todavía la articulación de un gran sistema filosófico. Es la salida, digamos, es la salida más completa de las discusiones de la Edad Media, pero todavía quedan rezagos
como el tema de la substancia y otros temas adicionales que están a medio camino entre la modernidad y la Edad Media. Jorge Secada, por ejemplo, ha trabajado mucho las huellas, digamos, escolásticas que todavía se mantienen en el pensamiento cartesiano. Ok, bien. Jorge Secada, y claro, en el siglo XVIII, entonces aparece una nueva síntesis. Una síntesis intensa, importante, que es la síntesis que va desde el pensamiento de la tradición que va de Leibniz a Wolff, mejor dicho, en alemán. Wolff va a ser el gran artífice del Aufklärung, digamos, de la ilustración alemana. Y de hecho, Kant va a formarse, entre otras cosas, con los materiales de Wolff, que va a ser, en cierto modo, el sistema wolffiano es un sistema que va a abarcar de manera intensa, va a marcar el pensamiento, va a ser privilegiado especialmente en Prusia, pero en la primera parte del siglo XVIII, Wolff va a ser un referente importante. Claro, Kant va a entrar en contacto también con otros autores, por ejemplo, Nutzen y cómo se llama, y Thomasius, van a ser referentes importantes para el pensamiento de Kant. Sobre estos temas recomiendo también la lectura de un texto de Christine Korsgaard, que se llama La creación del reino de los fines, the creation of the kingdom of ends. Espero haberlo dicho bien en inglés. Mi inglés no es muy bueno. El primer capítulo es un capítulo dedicado a la contextualización del pensamiento de Kant, especialmente contextualizar la moral kantiana, la filosofía moral de Kant. Entonces allí Korsgaard, pero también, ¿cómo se llama? Otros biógrafos contemporáneos. ¿Cómo se llama este biógrafo último? Manfred, Cohen. Manfred Cohen. Cohen. Tiene una biografía sobre Kant, que es la foto del libro. La he colocado en el aviso, digamos, en el Facebook, ya Manfred Cohen, en una biografía de Kant. Pero acusan, digamos, también en el contexto del entorno en el que se forma Kant, la recepción, por ejemplo, de la física de Newton. Acusan también la presencia de una variante muy particular del luteranismo, que es el pietismo, y cómo se llama la presencia de lecturas de Rousseau, la presencia también de lecturas de Hume, y también
la presencia de variantes neoescolásticas. Neoescolásticas en el contexto en el que Kant se forma. Entonces, el pensamiento de Kant se nutre de varias influencias y va poco a poco sistematizando todas estas influencias y variantes que están en el contexto. Como todos sabemos, hay en Kant dos etapas importantes que son el Kant precrítico, antes de la crítica de la razón pura, que se escribe en 1781, que se publica en el 81, pero se desarrolla en la década del 70, 1770, y el Kant crítico, a partir de la publicación de la crítica de la razón pura en adelante. Cuando Kant publica la crítica de la razón pura, la primera edición, él entiende que su trabajo es completar el sistema filosófico de su pensamiento. Entonces, lo que tenemos aquí es un contexto muy particular, contexto del siglo XVIII, el contexto en el que se van formando sistemas potentes de pensamiento, un contexto en el que se va formando con bastante fuerza el sistema de Wolff, y va teniendo una importancia fuerte en el ámbito, digamos, continental. Y por el otro lado tenemos también la ilustración escocesa, y allí destaca sin duda Hume, pero también Shaftesbury y muchos otros más. La ilustración escocesa es algo que en el contexto peruano o latinoamericano no conocemos mucho. Conocemos solamente a Hume, pero también hay otros autores sumamente relevantes que han marcado la pauta. Hume y Adam Smith también es otro gran referente en ese contexto. Bien, entonces tenemos ese contexto y tenemos un proceso que Kant hace, que es articula, en cierto modo, la filosofía, la metafísica, de una forma muy particular, de una manera en la que él finalmente va a derivar en lo que se podría llamarse la filosofía crítica, que tiene su inicio en, ¿cómo se llama?, la crítica de la razón pura, o lo que él va a llamar la filosofía, la metafísica crítica y la filosofía trascendental. Entonces, eso va a marcar un poco la perspectiva, digamos, el giro que Kant le va a dar a su trabajo. Sí, Ronald. Sí, veo que ya te acercas a la distinción entre razón teórica y práctica, así que quería hacer un par de acotaciones sobre estas cuestiones de trasfondo que has estado mencionando. Eh, sí, bueno, yo solamente quería agregar que, digamos, la filosofía moral de Kant, previa a la fundamentación, está, digamos, a la búsqueda del principio, digamos, ¿no? Una pregunta que se están haciendo en la época es en dónde ubicar la fuente de la moralidad. Entonces están como tanteando diferentes posibilidades, ¿no?
es en este proceso de búsqueda y de propia exploración de Kant, en el que él tiene esta recepción de Rousseau, pero también de, digamos, doctrinas, en particular la doctrina sobre el sentimiento moral, que es de Hutcheson, ¿no? Hutcheson y Hume van a ser muy importantes para terminar de madurar la posición de Kant, porque Kant está en el periodo, digamos, precrítico, que ahora Sandro lo explicará a continuación, está todavía muy cerca del racionalismo wolfiano, pero también de un conjunto de concepciones y perspectivas que hoy en día llamamos intuicionismo racional, ¿no? Ahí están, por ejemplo, Samuel Clarke o Ralph Cathworth, también es otro racionalista, que son intuicionistas. Entonces, él está, digamos, en esta exploración. Y hay un texto de 1764 que es un concurso de la Academia de Berlín, ¿no? Sobre, digamos, que es sobre, digamos, cuál es el método y los principios de la teología natural y de la moral, y él escribe, ¿no? Un pequeño ensayo, y ese ensayo es testimonio de cómo es que la posición de Kant antes de la fundamentación está a medio camino todavía entre esta concepción, ¿no? Más racionalista, más cercana a Wolff, y la concepción del sentimiento moral, ¿no? Que es de Hutcheson. Directamente él cita ahí a Wolff y a Hutcheson, ¿no? Eh, pero es un texto exploratorio, él deja la cosa un poco abierta, ¿no? No cierra, él termina un poco el texto diciendo todavía habría que hacer una investigación acerca de cuál sería la fuente última, ¿no? De la moralidad. Y bueno, Christine Korsgaard, en este texto que Sandro ha comentado, ella también, digamos, comenta que uno puede leer ese texto de 1764 como un texto preparatorio para la fundamentación. Estos detalles son importantes porque luego en la fundamentación, y esto es una cosa con la que, bueno, con Sandro también nos hemos dado cuenta leyendo el texto parece sencillo, pero tiene una complejidad porque él está discutiendo estas diferentes posiciones. Digamos, está tratando de articular su propia posición y por eso está contestando a estos diferentes autores, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que quería acotar. Continúa, Sandra. Bien, gracias por tu aporte. Quería señalar algo más respecto de tu aporte, digamos, la diferencia entre, por ejemplo, claro, en la época de Kant, en el mundo, en el siglo XVII aparece la posición de Clarke, Samuel Clarke, que debate con, ¿cómo se llama?, con Hobbes. Y Samuel Clarke dice que las distinciones entre lo bueno y lo malo son evidentes. Así como uno puede ver, qué sé yo, la pantalla de la computadora, uno puede ver con claridad que tales cosas son buenas y tales cosas son malas. Y él dice, porque claro, y él, Clark, lo que hace es, bueno, lee a Hobbes de una manera un poco rápida, diría yo, y lo que hace es, dice, hay que tener la mente perversa como personas como Hobbes para pensar que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, las distinciones morales van a aparecer recién cuando aparezca una especie de convención social
Entonces, la posición de Clark, que va a ser también la posición de Wolff y también la posición de, ¿cómo se llama?, de Leibniz, es la siguiente. Nosotros, hay hechos morales en el mundo. Hay hechos morales en el mundo y lo que hacemos nosotros es descubrirlos. Nosotros somos como exploradores, es decir, como cuando, por ejemplo, hay un narrador italiano de mitad del siglo XX que era, ¿cómo se llama? César Pavese. Pavese decía lo siguiente, ¿no? Había escrito un libro, un cuento que se llama La playa, porque él nació en el centro de Turín, digamos, en Piemonte, y eso queda en el centro de Italia y queda lejos del mar. Entonces, cuando era niño, él va al mar, va a la playa. Poco a poco tiene una experiencia con algo que no conocía y que de pronto descubre. Esa idea de que nosotros de pronto podemos descubrir hechos morales que existen en el mundo, esa idea hoy en día se llama intuicionismo moral y eso también se denomina realismo moral. Realismo moral. En cambio, la otra posición clásica es la que señala que no existe la distinción entre lo bueno y lo malo, sino que nosotros la forjamos en, ¿cómo se llama?, en una comunidad. Esa posición es llamada hoy en día en el debate sobre ese tema, un debate que es el tema de la metaética. Se llama antirrealismo. Antirrealismo. La moral no se descubre, sino que la moral se inventa. Un antirrealista, no sé, ¿cómo se llama? Clark acusa a Hobbes de ser antirrealista, aunque de hecho lo que dice Korsgaard es que esa acusación no es digamos, tan certera. Pero, por ejemplo, un antirrealista, claro, es este filósofo norteamericano John Mackey, del siglo XX. Es un antirrealista, claro. Dice, nosotros inventamos la moral. Claro, la teoría de los sentimientos morales está como en el centro, digamos, o sea, acercándose un poco más al antirrealismo, es decir, no existen, ¿cómo se llama?, hechos morales en el mundo, sino nosotros proyectamos desde nuestros sentimientos las distinciones morales. Proyectamos desde nuestros sentimientos las distinciones morales. Entonces, eso es una variante antirrealista que aparece, por ejemplo, en Hutcheson, en Hume, en todos estos que Korsgaard denomina defensores del asentimiento reflexivo. Una variante muy particular. Bien, pero quiero que continuemos un poco yendo hacia el tema en el que estábamos, que es el tema de la crítica de la razón pura. ¿Y en qué consiste esta idea de la crítica de la razón pura? ¿Y por qué es importante para nosotros tener en clara esta idea crítica?
Una de las ideas centrales de la crítica de la razón pura es la siguiente, es limitar los alcances que tiene la razón humana en su búsqueda de conocimiento. La razón humana solo puede conocer aquello que se encuentra en el entorno de la experiencia. Aquello que sobrepasa la experiencia no puede ser objeto de conocimiento. Pero esa es una primera idea. La primera idea es, nosotros conocemos solo aquello que se encuentra en el terreno de la experiencia. Uno diría aquí, claro, Kant se ha comprado el discurso filosófico de Hume y de otros más, pero no es tan así. No, aquello que llamamos experiencia es algo que es articulado gracias a ciertas estructuras que están en nuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene dos elementos importantes. Primero es, ¿cómo se llama? Las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Y el segundo elemento son las categorías del entendimiento. Las categorías del entendimiento, es decir, categorías como la categoría de unidad, la categoría de causalidad, están articuladas y están basadas a través de principios lógicos y que articulan los datos que recibimos y que permiten producir lo que Kant denomina fenómenos. Nosotros podemos conocer los fenómenos de la naturaleza o del mundo, de la experiencia, gracias a que tenemos esas estructuras en la cabeza. Por eso la idea de trascendental puede ser leído como, el término de condiciones de posibilidad. Las categorías son trascendentales porque son condiciones que hacen posible la experiencia. Si no tuviésemos categorías en la mente, si nuestra mente no tuviese esas categorías, no podríamos tener experiencia del mundo. Entonces, si no tuviésemos las formas puras de la sensibilidad como el espacio y el tiempo, tampoco podríamos tener experiencia del mundo. El espacio y el tiempo no es, el espacio y el tiempo no están en el mundo. El espacio y el tiempo son las formas en las cuales nuestra sensibilidad capta los datos que vienen de afuera. ¿Ok? Pero sin esas formas puras, no podríamos articular ningún tipo de conocimiento. Entonces, el conocimiento es posible solamente en el enlace entre las intuiciones que vienen de afuera y las estructuras que tiene la mente. Esa sería la idea básica. Entonces, cuando uno dice, yo tengo conocimientos de Dios o de objetos que están más allá de la experiencia, Kant dice, en realidad eso no es así. No se puede tener ese tipo de conocimientos. Claro, uno puede pensar a Dios, uno puede pensar a Dios o lo que fuere, pero no conocer, digamos. Entonces, ahí hay una diferencia importante.
Es en esa distinción entre lo que puedo y no puedo conocer, es donde se afinca la distinción entre lo que Kant va a llamar fenómeno y númeno. La palabra númeno es una palabra que tiene muchos sentidos en la crítica de la razón pura en el pensamiento de Kant. Pero uno de los sentidos que nos puede orientar más fácilmente es el númeno es la cosa tal como es en sí misma. Las cosas tal como son en sí mismas. Y el fenómeno son las cosas tal como aparecen ante nosotros, ante nuestra conciencia. Nosotros solamente conocemos los fenómenos. No podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas. Estamos bien con eso. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ese punto. Digamos, hemos avanzado bastante, pero sin dar espacio a preguntas, inquietudes respecto de esto. Pero es importante saber si en este punto hay claridad o hay algo, Ronald, que quisieras añadir. Alessandro, Sí, por Sí, favor. sí, En la, Fred. filosofía crítica, digamos, ¿cuál sería la diferencia si los números existen o no? Especialmente en la filosofía ética, moral de Kant. Nunca he entendido cuál es el punto de los números, digamos. Son como las formas de Platón o algo así. Y nunca he entendido el impacto práctico de la existencia o no existencia de las cosas en sí mismos. Ya, gracias por la pregunta. Vamos a ver, digamos, cuando yo hago así con mi mano y mi mano siente la resistencia de algo, por ejemplo, la mesa o la computadora o lo que fuere, mi mano no puede avanzar. Entonces, hay algo allí que podríamos decir es la causa de una sensación. Pero eso que causa la sensación que yo tengo, no lo puedo conocer tal como es en sí mismo. Pero no puedo negar que existe allí, que está allí. Claro, esa es la posición de Kant. Es decir, eso no lo puedo conocer tal como es en sí mismo, lo conozco cuando yo articulo esas sensaciones a través de las categorías que están en mi mente. ¿Ok? Pero no puedo negar que hay algo allí que me impide el paso. Pero ese es el debate que, claro, que Kant, que va a venir después de Kant, porque lo que hacen filósofos como Hegel es dejar fuera el número. Ese es, ¿cómo se llama? Ese es Fichte, Schelling, especialmente Hegel, dicen esa distinción entre fenómeno y númeno, vamos a dejarla fuera. Pero para Kant es relevante. ¿Y cómo se llama? Y en el caso de la filosofía práctica de Kant, también es relevante. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está afectada por un conjunto de condicionamientos que no se pueden negar. Y, ¿cómo se llama? Y frente a ello,
tenemos que hacer valer las exigencias morales, pero teniendo en cuenta nuestros condicionamientos humanos. Uno puede decir, esos condicionamientos humanos son de la experiencia, son fenoménicos, etcétera. Pero en última instancia, esos condicionamientos y esas sensaciones y todo lo demás tienen un correlato, que sería el número. Serían los números, las cosas tal como son en sí mismas. Ese sería la respuesta de Kant. No sé, Ronald, si quieres Sí, completar ahí algo. sí, me gustaría añadir algo porque en verdad la pregunta es bien interesante porque, claro, toda la operación crítica de Kant tiene que ver precisamente con la inversión digamos, ¿cómo es que yo puedo tener un conocimiento seguro? Lo dice Kant, ¿no? Si yo me oriento por la cosa, entonces la doctrina o la concepción epistemológica, nociológica que yo estaría adoptando es la de la adecuación de la mente con la cosa, ¿no? Entonces la mente se convierte en una especie de espejo que debe reflejar todas las cualidades de la cosa. Pero precisamente la inversión crítica de Kant es orientarse por las condiciones subjetivas del conocimiento. Es decir, toda la crítica de la razón pura es una discusión acerca de la legitimidad de tales condiciones subjetivas. Entonces, claro, el comentario de Sandro es, lo que hay que hacer es poner atención en esas condiciones y discutir si es que realmente nos proporcionan un conocimiento objetivo. Pero de esa discusión, una de las conclusiones es que a la cosa tal como es, el ser humano no la puede conocer. De repente, una inteligencia perfecta, ¿no? Algo como Dios, pueda tener algo así como una intuición intelectual directa de la cosa. Pero el ser humano no es una inteligencia perfecta. Entonces, en el caso del ser humano, lo que hay que hacer es una investigación acerca de esas condiciones. Y esto quería enlazarlo con algo que quería agregar sobre el concepto de trascendental y por qué la filosofía de Kant es una filosofía trascendental. Una manera de entender esto trascendental es que el sujeto con Kant trasciende sus propias operaciones, ¿no? La mente humana es una mente intencional, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros creemos en algo, nosotros pensamos en algo. Lo que hace Kant con su filosofía es poner a este sujeto en una especie de trascendencia de sus propias operaciones. Entonces está trascendiéndose en cierto modo, pero no es que vaya más allá, es que él se da cuenta, ¿no? De cómo es que, digamos, está ocurriendo esas operaciones, ¿no? Cómo es que está enlazando, haciendo síntesis, ¿no? De esos conocimientos. Entonces, aquí la diferencia entre fenómeno y númeno tiene, en realidad es una conclusión, me parece a mí. No sé si Sandro coincidiría en eso. Sí, exactamente. Es una conclusión y cómo se llama, y esa idea de trascender sus propias operaciones es lo que después Hegel va a llamar la autoconciencia, es decir, el ser humano es capaz de ganar autoconciencia respecto de las operaciones que hacen posible que pueda conocer. Y hay otra cosa adicional, porque Kant dice, ¿cómo se llama? En términos generales, de acuerdo al esquema tradicional de la filosofía hasta entonces que Kant hereda, hay tres tipos de seres. Hay seres que son puramente racionales. Ahí sería Dios, por ejemplo, los ángeles, lo que fuere, digamos. Puramente racionales. Seres carentes de razón. Los animales, por ejemplo, el perro, el gato.
y seres mixtos son los seres humanos. Entonces, ¿cómo se llama? Para Kant es importante, ¿cómo se llama? Tener en claro cómo sucede el conocimiento y la experiencia moral en esos seres mixtos que somos. Somos dotados de razón, pero tenemos una corporeidad. Entonces, si no tuviésemos corporeidad, por ejemplo, actuaríamos, las leyes morales serían parte de nuestro propio funcionamiento natural. Pero si no tuviésemos razón, y si fuésemos solamente corporeidad, no tendríamos la capacidad de darnos leyes morales. No tendríamos esa capacidad. Las fuerzas, digamos, de los instintos serían normas para nosotros. Pero no habrían otras normas. También, si no tuviésemos la capacidad de ser seres pensantes, seres con uso de razón, con una especie de razón sofisticada, tal como la tenemos, no podríamos ser conscientes de la forma en la que opera nuestra mente a la hora de conocer. Ojo, Kant no está diciendo que los demás animales sean animales brutos. No está rechazando que haya cierto tipo de inteligencia en los animales. Pero lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Los seres humanos tienen un tipo muy particular de inteligencia que les permite justamente representarse, tener conciencia de sus propios estados internos. Por eso nosotros somos capaces de reconocernos como yos, y tener una identidad. Eso es importante para Kant. Entonces, lo que hace Kant es decir, vamos a estudiar cómo funciona el conocimiento y la moral en esos seres particulares que somos nosotros. Esa es la idea. Por eso un filósofo alemán que ya tiene su edad, ahora ya está jubilado, Tugendhat, Ernst Tugendhat, acabo de escribir su nombre en el chat. Él dice que el proyecto tiene que concluir en una antropología. Y de hecho, normalmente es conocida la frase que Kant dice, hay preguntas fundamentales, ¿no? Pregunta, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Y que esa cuarta pregunta engloba las otras tres preguntas. Y claro, ¿qué puedo conocer en tanto que soy ser humano? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer en tanto que ser humano? ¿Qué me cabe esperar en tanto que ser humano? Y por lo tanto, ¿qué cosa es el ser humano? Esa es la conciencia que tiene Kant de lo que está de su proyecto. Es un proyecto para seres humanos. Y por eso los seres humanos estamos afectados y estamos, digamos, conectados con cosas que no conocemos, pero que no podemos negar. Esa es la idea. No sé si
se ha quedado más clara, más claro el panorama, Fred. Yo entiendo un poquito, digamos, por qué los números son importantes para Kant. Pero mi pregunta tiene más que ver por qué la existencia o la no existencia de los números son importantes para nosotros para entender no la filosofía crítica total de Kant, pero la filosofía moral. Es decir, que es posible leer la filosofía ética o política, digamos, de Kant y ignorar la existencia de los números. Por ejemplo, yo tengo más interés en los neocantians como Rawls de nuestra época, digamos. Y él ha dejado, los números no tienen nada que ver con lo que dicen los filósofos contemporáneos, digamos, sobre la ética o el moral o la política de Kant. Es como ellos han dejado afuera toda discusión de los números, pero ellos están usando la filosofía moral y política de Kant. Y mi pregunta es, ¿qué tú piensas que los otros piensan de eso? Es decir, ¿qué estamos perdiendo si no tenemos si no pensamos en los números, si ellos existen o no? Es decir, que es posible entender o usar las ideas éticas de Kant sin tomar en consideración si los números existen o no. Si es Sí. entendible lo que he dicho. Sí, sí, se entiende perfectamente. Y de hecho, ¿cómo se llama? El otro día Ronald me pasó un libro de Robert Pippin, donde se estudia digamos, las orientaciones actuales en filosofía, especialmente práctica, y ahí aparecen los neocantianos también. Claro, neocantianos como Korsgaard, Rawls, y ¿cómo se llama? Y más contemporáneos todavía. Y todos ellos no se comprometen con los números. Mm. Uno puede ser, y de hecho yo no estoy comprometido con la idea de los números y tampoco con la a priori, tal como Kant lo presenta, digamos. Ese es cómo se llama. La pregunta entonces se convierte en lo siguiente, digamos, los neocantianos contemporáneos como nosotros, creo que Ronald también está en ese camino, no sé, Ronald, tú compartes esa idea, digamos, de que, digamos, no estamos, no seguimos a Kant ni en el tema de la autonomía como él lo pensaba, digamos, como ser completamente autónomo, me doy la ley moral, tampoco en el a priori y tampoco en la idea de los números. Pero la pregunta es, ¿qué tan kantianos somos los neocantianos? Mm. Qué tanto de Kant se pierde? Claro, si uno se encuentra con los kantianos de Malburgo, especialmente con, ¿cómo se llama? Con Reinhard Brandt. Reinhard Brandt va a defender a Kant en contra de los neocantianos. Claro, hay toda una escuela de estudio más exegético sobre Kant. Pero, claro, yo y otros neocantianos contemporáneos consideramos que no, no se pierde nada. De hecho, hay una, ¿cómo se llama? Hay una crítica que se hace inclusive a la idea del númeno. Si el númeno es algo que causa una sensación, y Kant dice que uno puede utilizar solamente
la categoría de causalidad a los fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí cuando yo tengo una sensación y digo que es causada por la cosa en sí? Ahí hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Bien, Kant tenía ese tipo de limitaciones también. Y esa es la ventaja de leer a Kant, porque, ¿cómo se llama? Sabemos que Kant no tenía toda la razón de su parte, pero sí hay cosas que se pueden aprovechar. Entonces, para responderte directamente, yo no creo en la teoría de los númenos de Kant y cómo se llama, y tampoco en el a priori, digamos, kantiano. Pero entonces, en su opinión, Alessandro, ¿es posible entender y usar, digamos, las ideas éticas y políticas de Kant sin ocuparnos de los números? Sí, Como Rawls, Habermas y un montón de otros, sí. sí, claro que sí. Pero aquí hay una cosa que es importante, digamos, que es que la diferencia entre Rawls y Habermas se encuentra en que Rawls reivindica lo que se llama la razón práctica y Habermas la desecha. Entonces, es algo que esa diferencia entre fenómeno y númeno, los límites del conocimiento, es algo que reconocemos todos. Reconocemos que nuestra capacidad de conocer es limitada. No podemos conocer, por ejemplo, la naturaleza humana. No podemos tener un conocimiento de eso, viene de Kant. No podemos conocer el orden natural. No se puede conocer. Tampoco se puede conocer a Dios. No es objeto de conocimiento. Entonces hay un conjunto de ideas o de cosas que hay cierto tipo de filósofos o personas que creen tener conocimiento sobre ellas, pero Kant lo que dice es tenemos que aprender a vivir una profunda ignorancia respecto de eso, y respecto inclusive de nuestra propia naturaleza, de lo que somos realmente. Y con esa parte de Kant, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Eh, Llamémoslos números o como fuere, digamos. Yo prefiero llamarlos objetos metafísicos trascendentes, que trascienden la capacidad de conocimiento. Eso no significa que uno niegue la existencia de Dios. Dios puede ser que exista o puede ser que no exista, pero no lo podemos conocer. Y no podemos tampoco tener, ¿cómo se llama?, conocimiento de su voluntad, si es que existe. Entonces, eso es una de las formas de aprovechar esa diferencia. La diferencia radica no tanto entre el fenómeno y las cosas en sí, sino entre lo que podemos y no podemos conocer. Entonces, esa es la forma en la que se puede aprovechar de mejor manera ese aspecto del pensamiento de Kant. Por eso la ética de Kant está basada justamente en esa ignorancia respecto de cosas que no podemos conocer. Porque los mandatos éticos tienen tal fuerza en nosotros que parecen provenir de voluntades externas al ser humano, como dioses. Digamos, el peso normativo de los mandatos morales
tiene tal fuerza que uno podría tener la tentación de atribuírselos a la producción de una voluntad extrahumana. Y en ese sentido, sí es importante tener en claro la distinción entre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Eso no sé si ayuda un poco más a centrar el tema, porque es importante esta distinción para el tema ético. Pero lo vamos a ver, digamos, en el texto de la fundamentación va a quedar con más claridad todavía, pero hay algo más que quería yo añadir, que es, junto con esa distinción entre lo que yo puedo y no puedo conocer, aparece la distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Dos usos de la razón, dos usos diferentes de la razón. La razón tiene un uso teórico que está dirigido a conocer los objetos de la experiencia, los fenómenos, y un uso práctico que está orientado a producir normas, a producir el campo normativo. Entonces, aquí quiero que ingresemos a esta segunda distinción que es la más relevante para nosotros. La distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. Esta distinción, esta segunda distinción no sería posible sin la primera distinción. Sin la distinción entre lo que podemos y no podemos conocer. Por eso, Korsgaard en su texto, en la creación del reino de los fines, dice con mucha claridad, Kant lo que hace es limita las capacidades de conocimiento humano para darle espacio a los derechos del hombre. Darle espacio a los derechos del hombre. Y Kant dice, tuve que limitar el conocimiento para darle espacio a la fe. Pero aquí, cuando se habla de la fe, no se trata de la fe religiosa, se trata de la conciencia de la ley moral. Digamos, el campo dedicado al ámbito normativo, al campo de las normas. ¿Les parece si hacemos una pausa de unos 10 minutos y regresamos para retomar aires y descansar un poco? Bien, 10 minutos son, ¿cómo se llama? 4 y 5, 4 y 15, regresamos. ¿Ok? Bien, vamos a volver a nuestra sesión de hoy. Bueno, estamos viendo, digamos, la distinción entre razón teórica y razón práctica. Sí, Inés. Hola, profesor. Sí, solo para recordarle, creo que se olvidó responder una pregunta de Imanol. La pregunta es, ¿cuál es la distinción entre antirrealismo y relativismo? Ah, ya. Bien, bien. ¿Cómo se llama, Imanol? Disculpa. No, como no traigo mis lentes, no veía la... bueno, hay ciertas variantes del antirrealismo que se conectan con el relativismo cultural.
digamos, pero no necesariamente todo antirrealismo nos conduce a un relativismo cultural. Lo que sí queda claro para el antirrealismo es que las pautas morales las producimos nosotros a través de, ¿cómo se llama? Son fruto de la invención humana, fruto de la invención humana. Claro, hay, ¿cómo se llama? Ciertas posiciones, inclusive positivistas en el derecho, que defienden la idea de que, claro, hay ciertas pautas universales que son positivas, producidas por nosotros, y cómo se llama, y ya, digamos, y hay que seguir adelante con eso. No hay que discutir si los derechos humanos tienen algún tipo de fundamento no relativo, digamos. Es la posición, por ejemplo, de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dice, ¿cómo se llama? No importa, digamos, son pautas que todos nosotros tenemos que aceptar para poder convivir ahora, y tenemos que dejar fuera el relativismo cultural para abrirle paso a los derechos humanos. Esa era la posición de Bobbio. Claro, es igual, es una posición antirrealista. Antirrealista. Bobbio no, ¿cómo se llama? No se compromete con la idea de que hay ciertas entidades en el mundo que uno puede captar para poder de allí derivar los derechos humanos universales. Los derechos humanos son universales por un acuerdo contemporáneo, algo así. Entonces, suena raro, pero hay posiciones así. No todo antirrealista es un relativista cultural. Ahora no sé si todo relativista cultural es antirrealista también, digamos. Hay gente que cree, ¿cómo se llama?, que hay entidades reales, pero que solo dentro de su cultura se pueden captar. Entonces, es algo que hay que investigar más todavía. No sé si he respondido a tu pregunta, Imanol. Sí, profesor, ya me ha quedado mucho más claro. Ahí hay algo por investigar todavía, digamos, el nexo, digamos, cómo funciona el antirrealismo. Falta todavía trabajar más ahí. Bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud hasta ahora. Bien, entonces vayamos al terreno de la razón práctica. Kant dice, ¿cómo se llama? Hay que reducir el alcance ilimitado del conocimiento para abrirle espacio. La razón práctica. Lo que dice Kant es la crítica funciona como un policía, digamos. El policía no solamente confisca mercadería prohibida, sino que permite que haya un orden en la sociedad para que pueda haber una convivencia pacífica, adecuada, para que se pueda abrir paso a la libertad en el orden social. Entonces, la tarea de la crítica es no solamente limitar el conocimiento, sino que abrir el espacio a la razón práctica. Entonces, ¿qué cosa es la razón práctica? La razón práctica es el utilizar la razón, el uso de la razón en dirección para producir pautas normativas. La producción de pautas normativas, la producción de la normatividad. Allí pautas normativas tienen que ver, por ejemplo, con el derecho, la virtud, la moral,
y ¿cómo se llama? Inclusive la religión. Forma parte del territorio de la razón práctica para Kant. Sobre la religión vamos a hablar en un rato más, ya, pero quiero adelantar una cosa respecto de ella. Kant entiende la religión como el conjunto de pautas morales producidas por la razón humana, pero consideradas como si fuesen mandatos divinos. No son pautas venidas desde lo alto, sino son producidas por el ser humano, pero son consideradas como si fuesen mandatos divinos. El tema es que el término razón práctica fue desde Hegel en adelante interpretado de una forma muy restringida y normalmente se pensaba que la razón práctica era el sujeto individual que producía por sí mismo las pautas morales. Hegel todavía había mantenido como atrapada la idea de razón práctica en lo que se llama el paradigma de la conciencia o el paradigma del sujeto. Decía, lo que Kant está haciendo no funciona porque no hay algo así como intersubjetividad. No hay relaciones sociales en medio en la generación o la producción de las normas morales. No hay una especie de ejercicios social de la razón. La razón práctica para Hegel representaba, lejos de representar un ejercicio social y compartido de la razón entre los seres humanos, la razón como circulando en el mundo social, representaba más bien una razón solipsista, la razón del pensamiento consigo misma. Por ejemplo, alguien que todavía mantiene esa idea, mantuvo esa idea de la ética de Kant, de la moral kantiana, mejor dicho, como solipsista, fue Hannah Arendt. Hannah Arendt siguió manteniendo la sugerencia de Hegel, y otro que también mantuvo esa idea fue, ¿cómo se llama? Fue Habermas. Habermas también mantuvo la idea de que es necesario abandonar el recurso de la razón práctica para dirigirse a lo que él llama la razón comunicativa. Por eso Kant, mejor dicho, Habermas toma distancia de Kant, diciendo yo no me comprometo con la razón práctica. Porque yo le hago caso a Hegel en ese sentido. La razón práctica, dice Habermas, representa todavía el uso solipsista del sujeto que produce por sí mismo la ley moral, independientemente de la relación con los demás. No es relacional y por lo tanto es necesario recurrir a otros elementos, y Habermas encuentra en la comunicación el recurso necesario para abandonar la razón práctica y abrirle paso a una ética diferente, a la ética del discurso. Pero Rawls va a seguir manteniendo la confianza en la razón práctica porque él entiende que la razón práctica está conectada con una práctica donde el sujeto se encuentra en conexión con otros sujetos para aclarar la ley moral.
Entonces, allí, de hecho, Ciro Alegría, que fue uno de los el fundador de nuestro grupo, del grupo de filosofía social, que lamentablemente falleció hace un par de años. Él leía la primera formulación de la crítica, mejor dicho, del imperativo categórico. Dice, claro, la traducción en el español dice, obra de tal manera que tus máximas de acción se puedan convertir sin contradicción en ley moral. Pero Ciro recurría a una traducción, digamos, la traducción en inglés dice acts, actúa. Y el alemán dice handeln, que significa actuar. La palabra obrar también tiene ese significado también, pero es más ambiguo. Pero actuar significa actuar en un mundo compartido con otros. Entonces, lo que Kant está colocando es justamente la idea de que el sujeto que se aclara respecto de la ley moral es alguien que forma parte de un mundo compartido con otros y que actúa en ese mundo compartido con otros y utiliza la ley moral para orientar su acción en ese mundo compartido. Entonces, esa clarificación permite liberar la idea de razón práctica de ese encapsulamiento en la que Hegel la había colocado, que es la idea de un sujeto solipsista que se da leyes a sí mismo y nada más, y que no tiene relaciones. De repente esto tiene que ver más bien con lo que hablábamos antes con Freud, digamos, esa recuperación de Kant, los neokantianos, o los kantianos de última generación, que hubo neokantianos en el paso del siglo XIX al XX, pero cuando hablamos del neocantismo hablamos de los kantianos actuales, como Rawls, como Rainer Forst y otros más, como Korskar. Todos ellos consideran justamente la razón práctica como un recurso adecuado para las relaciones personales, o las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. ¿Qué tanto del auténtico Kant hay allí? ¿Qué tanto de una reformulación de Kant hay? Eso hay que evaluarlo. Pero el recurso a la razón práctica es un recurso que Kant va a utilizar para poder plantearse el problema normativo. Para poder plantearse el problema normativo. Y es por eso Kant, para poder elaborar una teoría sobre las normas, sobre, ¿cómo se llama? Sobre los deberes y sobre la libertad, lo que hace es articula un sistema del que el texto de la fundamentación es una parte. Y eso tenemos que aclararlo bien, ¿ok? Porque normalmente uno estudia el texto de la fundamentación y dice ya, en esto comienza y termina la moral kantiana. La filosofía moral kantiana va más allá de eso. Por eso quiero recurrir a una metáfora que no la he inventado yo, sino una metáfora que se la he escuchado a Vicente Durán García,
un filósofo kantiano español que trabaja en la Javeriana de Colombia. Dice, la fundamentación de la metafísica de las costumbres y que en su relación con el pensamiento moral kantiano hay que leerlo como si estuviésemos pensando en una casa o en un edificio. En una casa, ya pensemos en una casa, ¿qué es lo que uno ve de la casa? Vemos hacia afuera de la ventana, yo veo la casa del frente, que queda del otro lado de la calle, y lo que yo veo es, ¿cómo se llama? La fachada de afuera, que podría conducir a pensar cómo es la estructura de las habitaciones que están adentro. No, la casa tiene habitaciones, ¿no? Habitaciones. Pero claro, la casa no solamente tiene habitaciones, no tiene también algo que no se ve. Algo que no se ve. Aquello que no se ve son los cimientos de la casa. Yo paso por la calle y no veo los cimientos de las casas ni de los edificios. Esos están ocultos. Lo que yo veo es la construcción, es decir, la fachada, y puedo ingresar a una casa y ver las habitaciones, pero no los cimientos. Y de hecho, las traducciones clásicas, antiguas, la fundamentación, utilizaban el término cimentación de la metafísica de las costumbres. Claro, iban directamente a la palabra cimientos. El texto de la fundamentación trata sobre los cimientos de la moralidad. Los cimientos de la moralidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los cimientos. ¿Y en qué consisten los cimientos? Los cimientos consisten en la calidad de la voluntad. Es un estudio sobre la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Lo vamos a ver en el texto con más claridad, pero Kant dice que la voluntad se puede representar también como la razón práctica misma, y es lo que él dice es lo que me lleva a actuar de una forma o de otra. Es la que hace que yo decida actuar de esta manera o de esa otra manera. La voluntad es la facultad del querer o del desear actuar de una forma o de otra forma. Pero claro, cuando uno ve a la gente actuar, uno no ve la voluntad que está detrás. Está, por ejemplo, el ejemplo claro del tendero, digamos, la persona que tiene una tienda, del bodeguero, que aparece en el texto de Kant, que uno lo ve actuar de una forma, pero no sabe cuál es su propósito, cuál es el carácter de su voluntad. Nosotros lo que vemos de las personas son las acciones, pero no vemos la voluntad. No podemos ver la voluntad queda detrás. Es el estudio de la fundamentación, es el estudio del carácter de la voluntad. Y después viene otro texto, claro, otro texto que acompaña este estudio del carácter de la voluntad es, por ejemplo, la crítica de la razón práctica y también las lecciones de ética que son publicadas, las lecciones que Kant dictó en Königsberg, en la Universidad de Königsberg, y que, ¿cómo se llama? Y que fueron tomadas por sus alumnos y después fueron publicadas. Hay varias lecciones
que uno puede encontrar en español, en inglés, en alemán, por supuesto, uno puede revisar, pero eso es el estudio del carácter de la voluntad. Pero hay otro elemento que es el estudio de las acciones, el estudio de los deberes, que las acciones deben de tener. Todo el sistema de deberes aparece en lo que Kant llama la metafísica de las costumbres. Una cosa es la fundamentación de la metafísica de las costumbres y el otro texto es el de la metafísica de las costumbres, que tiene una introducción larga e importante y tiene dos partes. La primera parte es la doctrina del derecho y la segunda es la doctrina de la virtud. Ahí aparecen los deberes jurídicos y los deberes de virtud. Los deberes de virtud. Entonces, tiene que ver con aquellos deberes a los que se debe de ajustar la acción humana. Entonces, es allí donde aparece el estudio normativo de carácter crítico de las acciones humanas. Claro, y Vicente Durant dice que, claro, esa casa podría tener una chimenea que conduce a la religión. Entendida la religión como el conjunto de deberes morales considerados como si fuesen mandatos divinos, producidos por la razón humana. ¿Ok? Pero hay otros aspectos, es decir, tenemos no solamente la casa con sus cimientos, sino que tenemos también otro elemento que es, ¿cómo se llama? Algo que también está, digamos, que es la naturaleza de quienes habitan la casa. Eso ya va más allá de la metáfora de Vicente Durán. Es algo que yo he ido articulando por mi cuenta. Entonces, por eso aparece el estudio sobre la antropología de Kant. Los trabajos de antropología, especialmente el libro que se llama Antropología en sentido pragmático. Antropología en sentido pragmático es un estudio de lo que el ser humano podría ser, puede llegar a ser. Estudia las condiciones antropológicas del actuar moral humano. Y también tiene que ver con el desarrollo de la filosofía de la historia de Kant y otros aspectos del pensamiento de Kant que permiten ver cómo se van articulando las condiciones antropológicas del desarrollo racional y de la conducta moral humana. Eso también es interesante para el estudio de la ética kantiana, de la moral kantiana. Eso es lo que un autor contemporáneo, Robert Luden, llama la moral impura de Kant. La moral impura de Kant. Claro, el texto está en inglés. Robert Luden, de hecho, publicó en el 2000 el libro que se llama La moral impura de Kant. Claro, ¿cómo se llama? Lo publicó en inglés, no hay traducción al español, pero es un texto interesante y Robert Luden es el que hace la introducción al volumen de Cambridge sobre filosofía de la historia, antropología y filosofía de la educación de Kant. Al volumen de Cambridge,
La introducción a ese volumen la hace Robert Luden. Es un autor interesante y es un estudio interesante. Pero además de ese tema, hay otro tema adicional que es el tema del mal. El tema del mal que aparece en la primera parte de un libro de Kant que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, sobre el estudio del mal radical. Y es aquí donde es importante tener en cuenta que para hacer frente al problema del mal, Kant tiene que recurrir y abre la puerta para que nosotros podamos recurrir a otras herramientas diferentes a las presentadas en la fundamentación y también presentadas en la metafísica de las costumbres. Es decir, una cosa es, ¿cómo se llama?, tener que luchar contra las tentaciones que nuestra corporeidad nos coloca. Y otra cosa es tener que enfrentar a alguien que tiene una voluntad perversa. La teoría para enfrentar la voluntad perversa no puede seguir siendo la misma. Es decir, si yo quiero enfrentar la voluntad perversa con los recursos de la fundamentación para una metafísica de las costumbres, me voy a quedar corto. Por eso, claro, aparece la tan sonada crítica a la obra de Kant, ¿no? A la ética, a la moral kantiana, ¿no? Debo decirle la verdad a los nazis que tocan la puerta respecto de si tengo a mi amigo judío en la casa. Claro, si uno lee, esto aparece en el debate que tiene Kant con, ¿cómo se llama?, con Benjamin Constant. Un debate sobre un artículo que Kant publicó que se llama Sobre el presunto derecho a mentir por filantropía. Pero si uno lee, por ejemplo, el artículo sobre la mentira o la reflexión sobre la mentira que hace Korsgaard en la creación del reino de los fines, uno se da cuenta que en realidad lo que uno necesita para hacer frente al mal, es decir, a la voluntad perversa, necesita no solamente una teoría, digamos, utópica, sino una teoría realista. Así como Rawls. Rawls dice, ¿cómo se llama? Tenemos una teoría normativa, la teoría, digamos, utópica del derecho internacional. Y tenemos de otro lado la teoría realista. La teoría realista. La teoría realista aparece cuando tenemos que hacer frente al mal radical. Sí, Ronald. Sí, solo quería contar, claro, la diferencia que hace Rawls y que recoge Korsgaard es entre una teoría ideal y una teoría no ideal, y la fundamentación estaría dentro del plano ideal, pero lo que quería decir estaba conectado también con lo que ocurre en la crítica de la razón pura. Si uno mira ese texto, se da cuenta de que Kant también en la crítica de la razón pura está empleando la misma metodología. Es decir, en la crítica de la razón pura es una discusión acerca de estos fundamentos, ¿no? Acerca de estas condiciones de posibilidad del conocimiento, dando por sentado
que estamos hablando de un sujeto que posee capacidades promedio, ¿no? De conocer. Entonces, claro, ¿qué cosa excluye Kant, por ejemplo, cuando él examina las categorías puras del entendimiento? Él dice, bueno, voy a dejar a un lado la teoría del error, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no el sujeto se equivoca cuando hace juicios? Eso lo deja aparte. De la misma manera, en la fundamentación, Kant está dejando a un lado una serie de fenómenos para considerar únicamente el plano de la moralidad. Es decir, él está dando por sentado que hay un conjunto de prácticas que nosotros llamamos morales y que nosotros somos sujetos, ¿no? Que más o menos nos orientamos regularmente por tales cosas, ¿no? Entonces su investigación es cuál es el principio de tales prácticas, ¿no? Y por eso en la fundamentación no hay una tematización de la maldad, ¿no? Que eso es parte del texto de la religión. Y otra cosa que también quería comentar, porque esta es otra crítica que le hacen a la fundamentación, y es una crítica que se le ha escuchado a varios profesores, que en Kant no hay una tematización, ¿no? De los conflictos trágicos, ¿no? Que son más bien, pues, ¿no? Una parte muy importante de la concepción moral, ética del mundo antiguo, ¿no? Sí, no, en la fundamentación no hay nada sobre eso, precisamente porque estamos hablando de un expediente, digamos, ¿no? Que sería lo que Sandro ha descrito como teoría ideal. Bueno, sí, hasta ahí. Bien, quien, por ejemplo, acusa con más fuerza en filosofía contemporánea, filosofía moral contemporánea, digamos, a Kant de eso es Bernard Williams, ¿no? Bernard Williams enfila, digamos, embiste a Kant con el remolque de los conflictos trágicos. Pero claro, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Williams está leyendo parcialmente la teoría de Kant. Bueno, hay que evaluar, todavía es una cuestión que hay que evaluar, si uno, el hecho de si uno toma la teoría completa de Kant, incluyendo la teoría sobre el mal radical y otros textos, si se puede hacer frente al tema de los conflictos trágicos o no. Los conflictos entre bienes o, digamos, o entre valores o lo que fuere. Pero es allí, ¿cómo se llama? Con una lectura más completa, es con lo que se tiene que evaluar, no solamente con el texto de la fundamentación, que eso se queda muy corto, digamos. Se queda muy corto. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, algunos comentarios a esa introducción. Digamos, nosotros que acabaríamos esa introducción aquí y comenzaríamos a leer el próximo martes, pero a las 6 de la tarde. Pero no sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud. Sí, Sí, Fred. vamos a continuar en el sentido que vamos a leer parte del texto cada semana o vamos a discutir en general o cómo vamos a continuar. Sí, la forma en la que vamos a hacerlo es, vamos a ir leyendo y cómo se llama, y hasta que haya una lectura con suficiente material para discutir.
leemos una parte y la discutimos. Entonces, la próxima semana vamos a discutir la parte 1 del texto. Sí, la introducción. Sí, sí, sí. La sí. introducción. Entonces vamos a leerla, primero vamos a leerla en la reunión y después vamos a discutirla Sí. para enriquecer los puntos de vista y cosas por el estilo, y también para no sobrecargar mucho de actividades, que todos tenemos varias actividades durante la semana. La idea no es obligarlos a venir habiendo leído, sino leer juntos el texto aquí en nuestra reunión. Sí, sí. Bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud. Sí, Alessandro. Sí, Quería saber si es que sería un correcto resumen o una correcta afirmación decir que el antirrealismo es entonces una negación de una realidad normativa. ¿Es correcto concluir parcialmente eso? sí, el antirrealismo niega la existencia de entidades normativas en el mundo. Para a partir de ahí entonces, digamos, ese es el sentido en el cual tú mencionabas que es la renuncia al conocimiento para dar lugar a los derechos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que la posición de Kant no es antirrealista. Ujú. La posición de Kant es bueno, hay una discusión bastante, digamos, hay quienes dicen que Kant es un realista en el debate de los kantianos, digamos, de los kantianos de la verdad, digamos, de a de veras, ¿no? Pero hay quienes que asumen, por ejemplo, la posición de Korskar, la posición de O'Neill, que asumen también la posición de Rawls. Rawls es el que coloca sobre el tapete que la posición de Kant es constructivista. Así como dice, mi posición, dice Rawls, mi posición es el constructivismo político, pero ese constructivismo político bebe y se inspira en el constructivismo moral kantiano. Entonces ha habido y sigue habiendo un conjunto de autores y autoras que trabajan en esa dirección, el constructivismo moral. Por ejemplo, acaba de salir hace poco un libro de una italiana que se llama Carla Bagnoli, sobre el constructivismo moral kantiano. Bueno, Carla Bagnoli es una especialista en constructivismo moral. Tiene libros del 2013, 2014, un conjunto de artículos. Otros autores que trabajan el tema del constructivismo moral es, por ejemplo, Honora O'Neill, Miriam Ronzoni. También tiene un texto donde presenta el debate entre ese texto, sí, el que ha subido Julio, y hay varios textos sobre constructivismo moral. Ojo, es diferente al constructivismo en matemática y el constructivismo psicológico. Es diferente al constructivismo pedagógico. Es una cosa distinta. Pero es una posición
que toma distancia tanto del realismo como del antirrealismo. Esa es la posición de Kant, o esa podría ser la posición, leerse la posición de Kant en términos constructivistas. Hay otros como Paul Gouillet que leen a Kant desde una perspectiva realista. Y hay otros como Hild, Maurice Hild, es un alemán que utiliza el término constitutivista. Ya, eso es una cosa un poco más extraña. Pero, por ejemplo, Rainer Forst considera a Kant como un constructivista. Pero ese es un debate en un área de los estudios de ética que se llama metaética. Ujú. Vamos a poder evaluar en nuestra lectura de la fundamentación si podemos leer a Kant como un constructivista o no. Ujú. Pero en todo caso, el uso de la razón para producir pautas normativas no es un realismo o un antirrealismo, solo por Así, ese hecho. podríamos leerlo así, pero ojo, hay kantianos que consideran que es un realista. Ujú. Claro, el argumento es el siguiente, digamos. Lo que Kant es, coge elementos reales que son normas morales o exigencias morales, la pasa por el filtro del imperativo categórico y evalúa cuál de ellas puede ser ley moral. Exigencias, imperativos hipotéticos o lo que podríamos llamar máximas particulares. Pero esas máximas particulares son entidades reales. Desde la lectura, digamos, la interpretación. Quien ha trabajado mucho ese tema, quien trabaja mucho ese debate, es Martín Fleites. Fleites, un filósofo uruguayo que trabaja mucho el tema de cómo deberíamos leer a Kant. Como un realista, como un constructivista, como qué cosa. Claro, la conclusión de Fleites es muy original. Se puede estar en contra o a favor de su conclusión, pero su artículo es bien interesante. Ese artículo está en una revista que se llama Ideas y Valores. Bien, Patrick, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, Alessandro, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud. Bueno, ya estamos sobre nuestra hora y creo que nos quedamos aquí. Y la siguiente semana nos reuniríamos de, ¿cómo se llama? De 6 a 8 de la noche. ¿Ok? El enlace es un enlace recurrente. Entonces pueden entrar con el mismo enlace de Zoom. ¿Ok? Bien, gracias a todas y a todos y nos vemos hasta el siguiente martes. Gracias, Alessandro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Chao. Chao, Alessandro, Gracias. muchas gracias. Gracias, Alessandro. Gracias, Fred, por tus aportes. Hace frío acá, Me imagino, me imagino. menos 20 hoy día.
Sí, bueno, tienes que venir cuando ya lo del COVID esté mejor. Tienes Sí, que venir aquí. ojalá. Entonces, muy interesante. Voy a continuar con ustedes. Excelente. Qué bueno que te haya parecido interesante y hayamos podido conversar sobre temas de interés, ¿no? Sí, por supuesto. Nunca he leído textos completos de Kant durante todos mis años de estudios, excepto este texto. He leído este texto que vamos a leer, pero las tres critiques, no, nunca he leído. Entonces voy a tratar de estudiar un poquito. Bueno, leer de a pocos, ¿no? Todos los días un poco. Sí, sí. Ya. La crítica de razón pura, yo pienso, será el de fin de mi vida. Quién sabe, digamos, Sí, cuestión de, ¿cómo se llama? De proponérselo. sí. Yo tengo los tres critiques, los libros de Cambridge, y yo voy a tratar de leerlos un día. Pero gracias. A ti, gracias por tus preguntas y tu preocupación, tu inquietud, tu interés por los temas. Sí, hasta la próxima semana. Listo, nos vemos. Chao, Fred. Chao. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta Muchas gracias, luego. Alejandro. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.